En Paraguay hay aproximadamente 35.000 camiones que están operativos y que trabajan en este rubro. Y ese número, en algunos casos, la demanda la ocupa totalmente, especialmente en el periodo de zafra, de levantamiento de la cosecha que va de enero hasta mayo más o menos. Y luego disminuye esa demanda. Entonces también se genera, digamos, una competencia muy fuerte entre ellos mismos por trabajo que no hay en una cantidad suficiente para todo el parque de camiones. Y bueno, en esa coyuntura, ¿verdad? Especialmente en el segundo semestre de menor demanda de transporte, los precios se van muy abajo. Entonces, es una cuestión, ¿verdad? En primer lugar, estrictamente privada. Nosotros vivimos en Paraguay en una economía de libre mercado y por ende este tema debería ser resuelto entre privados, ¿verdad? Yo creo que también los propios contratantes deberían buscar una fórmula, por ejemplo, regular la comisión que cobran estos intermediarios de tal manera a mantener un sistema sano, un sistema competitivo. Y yo lo veo también por el lado de la responsabilidad social, ¿verdad? De también preocuparse de que los proveedores de ellos, que son estos camioneros, digamos, reciban un precio razonable por el servicio que brindan. Yo no estoy de acuerdo en términos generales con la fijación de un precio por ley. Eso, digamos, no es obviamente lo ideal, pero si es que los privados en su libre negociación no logran un acuerdo y por ende le trasladan al sector político, al Estado, el problema, pues más temprano que tarde, esto tendrá que, si los privados no pueden resolverlo, tendrá que resolverlo el Estado, ¿verdad? En ese sentido, vemos en el mundo diversos modelos de cómo se organiza el sector transporte de granos específicamente. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que es el país, uno de los países mayores exportadores de granos del mundo y que también tiene una de las flotas de camiones más grandes del mundo, ellos tienen un precio piso, un precio mínimo fijado por el Estado, por la Autoridad Nacional de Transporte Terrestre, que es la que publica en base a un cálculo técnico, ¿verdad? Que considera las variables que inciden en el costo del transporte, publica un precio piso mínimo que es el que deben respetar todos los transportistas y además controla, ¿verdad?, que esto se cumpla. En el caso de Estados Unidos, los propios gremios de camioneros están sindicalizados, ¿verdad?, están muy bien organizados, ellos hacen sus estudios de costo y publican también eso y los socios, los miembros de estos sindicatos de camioneros cumplen, ¿verdad? Respetan ese precio mínimo, o sea, nadie sale al mercado a competir con un precio por debajo de ese mínimo y bueno, de esa manera se mantiene, como dije, un sistema sano, un sistema que da una rentabilidad mínima por lo menos a los actores y permite de esa manera que este funcione. Eh, Creo que este tema tiene varias aristas. Me parece a mí que el tema del cierre de rutas es algo que genera mucho daño a la economía, afecta a terceros, afecta a otros sectores de la economía que nada tienen que ver con el sector de granos, como por ejemplo el sector lácteo, el sector de avícola, ¿verdad? Etcétera. Otros sectores que también necesitan transportar sus cargas, en muchos casos el transporte de estas cargas se vuelve crítico, ¿verdad? Tienen que llegar a tiempo. La leche, por ejemplo, no puede esperar, no puede quedarse en un cierre de ruta porque se descompone, es un producto perecedero. El maíz también tiene que llegar a las plantas avícolas para alimentar los pollos, porque si no mueren de hambre, ¿verdad? Es un tema crítico. Y bueno, el cierre de rutas yo creo que es una medida abusiva, es una medida incorrecta. Yo creo que los camioneros tienen todo el derecho de reclamar su derecho, hacer llegar su petición al Estado, al gobierno, pero no deberían apelar a este tipo de medidas, digamos, ilegales claramente y que, como dije, terminan dañando gravemente a otros sectores que no tienen vela en el entierro, ¿verdad? Escuché declaraciones del presidente de la UIP y hablaba de una cifra de 30 millones de dólares de, digamos, de pérdida
o de actividad económica que no se realiza en el sector industrial debido a el cierre de rutas. Claramente tiene un impacto económico. Yo espero que finalmente se imponga el diálogo y el acuerdo, que es lo que corresponde, que no haya necesidad de que esto se regule por ley, pero repito, si los privados no logran un acuerdo, yo creo que al final, por la paz social, finalmente el Estado pues tendrá que intervenir, ¿verdad? Publicando un precio de referencia por lo menos. Y bueno, es un daño que y sin duda alguna causa a la economía este tipo de eventos y yo espero que más temprano que tarde se llegue a un acuerdo, ¿verdad? Es lo que necesitamos en Paraguay, una economía que este año 2021 está teniendo un repunte. El Banco Central acaba de publicar una revisión de su proyección de crecimiento del PIB de 3,5 a 4,5, vale decir, en este segundo semestre todo indica que las cosas van mejor de lo planeado,